A continuación, mi compañero y yo les hablaremos del principio de Arquímedes y su uso en la industria alimentaria de los quesos. Estamos conformados por su servidor, Fernando Flores Hernández, y mi compañera Liliana Martínez González. Bueno, iniciaremos con una historia que la mayoría hemos escuchado, el mito de la corona de oro y Arquímedes. El rey Irón II de Siracusa destinó cierta cantidad de oro para la fabricación de una corona. El material se envió a un reconocido orfebre a quien se le pidió fabricarla sin usar otro material, ni siquiera piedras preciosas como diamantes o rubíes. Tiempo después, el artesano devolvió al rey una preciosa corona. Sin embargo, éste desconfiaba de que estuviera hecha con todo el oro que habían destinado para ella. Tal vez el artesano había mezclado el oro con otros materiales para quedarse con una parte del preciado metal. El rey pidió ayuda a Arquímedes, el gran sabio y matemático de la época. Arquímedes tenía que determinar si la corona estaba elaborada solamente de oro, además de confirmar que se utilizó todo el oro que el rey le dio al artesano, esto sin dañar la corona. Arquímedes creó el siguiente método. Pesó la corona en una balanza, sumergió la corona en agua y midió el volumen de líquido desplazado, e hizo lo mismo con una cantidad de oro puro del mismo peso. Comparó los volúmenes desplazados, y si la corona desplazaba más agua que el oro puro del mismo peso, nos indicaría que el artesano mezcló otro metal con el oro para hacer la corona. Pero en el caso de que el agua desplazada sea la misma, esto nos indicaría que el artesano utilizó todo el oro que le dio el rey en la corona. El principio de Arquímedes dice que cualquier objeto sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje. Esta fuerza es igual al peso del líquido que el objeto desplaza. Es como si el agua empujara al objeto para sacarlo, y esa fuerza puede hacer que flote, se hunda o se quede suspendido. Cuando metes un objeto en cualquier líquido, este líquido tiene que hacerse a un lado para que deje espacio al objeto. Ese volumen del líquido desplazado tiene masa y peso, y el líquido reacciona ejerciendo una fuerza hacia arriba. Si esa fuerza es mayor que el peso del objeto, el objeto flota. Si es menor, se hunde. Si es igual, queda en equilibrio dentro del líquido. La ecuación del empuje es igual al empuje es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen. Esta fórmula nos ayuda a calcular el empuje que recibe un objeto en un líquido. Se ha utilizado el principio de Arquímedes como prueba de calidad en los quesos. Al existir una gran variedad de quesos en el mundo, tienen diferentes propiedades y características, dependiendo del tipo de queso, como el contenido de humedad y la densidad. La humedad en los alimentos es simplemente la cantidad de agua que contienen. Todos los alimentos tienen algo de agua. Esta agua puede estar libre, como el jugo que sale al cortar una naranja, o atrapada dentro de las estructuras del alimento, como en las proteínas o fibras. Los alimentos con mucha humedad, como frutas, verduras o carnes, se descomponen más rápido. Un queso fresco como el queso panela se descompone rápido. En cambio, un queso madurado como el parmesano tiene muy poca humedad, lo que hace que tenga una vida útil mucho más larga. La densidad es la relación entre la masa que posee un cuerpo y el espacio que el mismo ocupa. Para calcularla debemos dividir la masa del cuerpo entre su volumen. La densidad en los quesos varía en función de su composición y humedad. Los quesos duros como el parmesano o el manchego tienen una densidad mayor que los quesos blandos. La densidad del queso es importante porque afecta su textura y sabor. Los quesos densos son más compactos y secos, mientras que los quesos blandos son más cremosos y untosos. El sabor del queso también se ve afectado por su densidad, ya que los quesos densos suelen tener un sabor más intenso que los quesos blandos. Los quesos maduros como el manchego, gouda o cheddar tienen menor contenido de agua y mayor densidad, por lo que se hunden. También los quesos con alto contenido graso y baja porosidad también tienden a hundirse. A continuación tenemos el siguiente problema. Un bloque de queso panela mide 8.2 centímetros de lado y tiene una masa de 500 gramos. Y queremos saber cuál es la densidad del queso panela y si el queso flota. Bueno, para esto ocuparemos la ecuación del peso de un fluido.
que consiste en densidad igual al peso del fluido dividido en la gravedad por el volumen. Para sacar primero el volumen del queso, solo se eleva al cubo porque ya tenemos el dato. Entonces, solo se hace la conversión, dándonos 551.37 centímetros cúbicos. Al tener ya este dato, lo metemos a la ecuación y nos da como resultado que su densidad es de 0.9 gramos por centímetro cúbico. Ahora, como sabemos que la densidad del líquido en el que está sumergido el queso es de 1 gramo por centímetro cúbico, el queso al tener menor densidad flotará. En este segundo problema nos dice: un queso manchego con forma de prisma rectangular tiene las siguientes dimensiones: 8 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. Se sumerge completamente en agua y recibe un empuje de 1.6 newtons. Nos piden calcular cuál es la densidad y la masa del queso, y nos preguntan si el queso flotará. Con la fórmula del empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen, observamos que no tenemos la densidad ni el volumen, pero podemos calcular el volumen con las dimensiones del prisma rectangular. Y esto lo haremos multiplicando 8 por 5 por 4, lo cual nos da un volumen de 160 centímetros cúbicos. Observamos que no está en las mismas dimensiones, en las mismas unidades que los demás datos proporcionados, por lo que haremos una conversión a metros cúbicos. Y esto nos dará un volumen de 0.00016 metros cúbicos. Una vez que ya tenemos el volumen, podemos calcular la densidad, y para esto la despejaremos de la fórmula ya mencionada. Esto nos quedará como la densidad es igual al empuje sobre la gravedad por el volumen. Al efectuar esta operación tenemos que la densidad es igual a 1019.37 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí ya podemos observar con la densidad del queso que es mayor a la densidad del agua, que recordemos que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces sabemos que el queso no flotará, ya que la densidad del queso es un poco mayor a la del agua, ya que su peso es mayor que el empuje que ejerce el agua cuando está completamente sumergido. Ya con los datos que tenemos podemos calcular fácilmente la masa. En este caso la masa está representada con la letra P y ocuparemos la fórmula de la masa es igual al empuje sobre la gravedad y obtendremos una masa de 0.163 kilogramos, o lo que es lo mismo, una masa de 163 gramos. La necesidad de conocer la densidad de fluidos o sólidos hasta la actualidad llevó a la creación de algunos argumentos basados en el principio de Arquímedes. El primero es la balanza hidrostática, que se utiliza para determinar la densidad de sólidos y líquidos. La principal diferencia entre una balanza hidrostática y una balanza tradicional es su método de medición. Mientras que la balanza tradicional mide la masa directamente, la balanza hidrostática determina la masa a partir de la densidad y el volumen del objeto. El segundo argumento es el pignómetro, que determina la densidad solamente de líquidos mediante la gravimetría. Esto quiere decir que tendrás que hacer operaciones para saber la densidad. Y el tercer equipo es el densímetro, el cual mide la densidad de líquidos y gases. La ventaja de este equipo es que es muy fácil de usar y te dice directamente la densidad sin necesidad de hacer operaciones. Podemos concluir que estos equipos son ampliamente usados en industrias como la petroquímica, alimentaria y farmacéutica debido a su gran exactitud.